Gracias por continuar con nosotros aquí en Enfoque Telemundo 47. Bueno, el Papa Francisco llega a la ciudad capital, Bogotá. Una vez en suelo colombiano, Francisco estuvo con aquellos que llegaron de todo el país, pobres, ricos, jóvenes y ancianos. Francisco trajo ese mensaje que se necesitaba escuchar en Colombia. Luis Alejandro, cuéntanos. Así es, efectivamente el Papa llegó a una nación que lo estaba esperando. Un dato interesante, hicieron una encuesta a los 20 días de la visita del Papa después, donde le preguntaban a los colombianos qué impacto tuvo, y el 75% de los colombianos asegura que les cambió algo. Eso nos da una idea de lo que fue esta histórica visita con este recorrido que hicimos, y precisamente Bogotá fue el encuentro con los jóvenes, con los niños. El Papa se siente su vitalidad, su alegría, y Villavicencio, que era el encuentro con las víctimas, a lo que había ido el Papa, a hablar de reconciliación y de perdón. Y eso es lo que presentamos ahora. Veamos. Me siento feliz, me siento orgulloso porque el Papa está aquí. La alegría del pequeño Giovanni lo dice todo. En medio de sus limitaciones físicas pudo abrazar al Papa Francisco, rompiendo el protocolo cuando el pontífice llegó al Palacio de Nariño para su encuentro con el presidente Santos. Y es que los niños fueron los protagonistas de esta ceremonia. El coro encargado de la bienvenida se emocionó tanto que los niños rompieron el protocolo y rodearon al pontífice. Algo que se quedó en el corazón del Papa cuando habló de una sociedad que debe dar participación a todos. Como estos chicos que con su espontaneidad quisieron hacer de este protocolo mucho más humano. Todos somos importantes. Más allá de los mensajes de paz y reconciliación de los dos jefes de Estado, sorprendió el conocimiento del pontífice sobre la cultura colombiana. Una difícil tarea resuena en el corazón de cada colombiano el aliento del gran compatriota Gabriel García Márquez. Y aunque Bogotá tradicionalmente es una ciudad fría, hoy la temperatura subió, no solo por el hermoso día que hizo, sino por el entusiasmo de los jóvenes que se vivió en su encuentro con el Papa. La Plaza de Bolívar se llenó de jóvenes que llegaron de varias partes del país. No importó la madrugada con tal de tener un lugar y poder saludar al vicario de Cristo. El Papa Móvil hizo un recorrido por la plaza. Una vez más se confirmaba por qué los jóvenes son tan importantes para el pontífice, quien desde el balcón del Palacio Arzobispal los invitó a no tener miedo y dejar atrás el rencor para construir un país mejor con la ayuda de Dios. Ustedes nos ayudan en este intento de dejar atrás lo que nos ofendió, porque ustedes nos hacen ver todo el mundo que hay por delante, toda la Colombia que quiere crecer y seguir desarrollando. Es la bendición más grande que un católico puede tener, no por la persona, sino por el ser de tranquilidad, de luz, de esperanza que transmite él. Con fe y entusiasmo los jóvenes acompañaron al pontífice desde la plaza en su homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Esto es una bendición muy especial para nosotros, para nuestro pueblo colombiano. Sentir la luz, la paz, la tranquilidad de Papa Francisco es mucho para nosotros. Un encuentro que dejó una profunda huella entre los jóvenes. Más tarde, el pueblo bogotano sería testigo de un signo admirable de la naturaleza en una misa al aire libre. Sus manos estaban mojadas y con frío, su hábito también. Pero para este monje no importó la intensa lluvia que cayó antes de la primera misa del Papa en Colombia. Cuestiones del clima, pasajeras totalmente, así que yo creo que la felicidad y el calor del corazón de todos los que estamos acá es lo que más interesa. Como él, fueron 1.300.000 personas que concurrieron a la Eucaristía en el Parque Simón Bolívar. Los fieles calificaron como un signo del cielo que después de la lluvia llegara la calma y el sol, para que pudieran vivir con fe y emoción el encuentro con el Santo Padre. Es la voz de Cristo en un hombre que tiene una responsabilidad muy grande. Y del frío de la cordillera en Bogotá, el pontífice pasó al calor de los llanos en Villavicencio, donde viviría el momento que tanto esperaba, su encuentro con víctimas y victimarios del conflicto armado. Con mucha fe, Nicolás Vanegas llegó al encuentro con el Papa en Villavicencio con su corazón triste por la pérdida de su hermano, víctima de la violencia, pero con la decisión de perdonar. Y la presencia del pontífice lo motivó a la reconciliación.
Yo le he perdonado porque la verdad, para aprender a perdonar, primero tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, en lo malo que he hecho, en lo malo que he vivido en mi vida, para poder aprender a perdonar a los demás. Y es que el Papa Francisco celebró una multitudinaria Eucaristía en la capital del Meta, en una región que en el pasado fue escenario del conflicto armado. Desde la medianoche y sin importar la lluvia ni el calor, miles de feligreses se unieron y sobreponiéndose a su dolor, escucharon al pontífice. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Con mucho calor humano, estos feligreses que han vivido en tantos años de violencia sueñan ahora con la paz y celebran precisamente la beatificación de dos religiosos víctimas de la violencia. El obispo Jesús Emilio Jaramillo y el sacerdote Pedro María Ramírez fueron asesinados por predicar el Evangelio. Hoy sus nombres han sido elevados a los altares en medio de la alegría de la gente. Entre la multitud estaban paramilitares, guerrilleros y víctimas reunidos por primera vez en una misa y con el Papa Francisco como testigo y quien encomendó a Colombia a la Virgen María como Madre de la Paz. Es lo máximo que Dios nos ha regalado para que seamos reconciliados unos con otros, guerrilleros con paramilitares y autodefensas y toda clase de delincuencia común. Un perdón que se pudo sentir en toda su dimensión en el encuentro más emotivo que tuvo el Papa Francisco durante esta histórica visita. En un coliseo convertido en un templo del perdón, se escucharon testimonios de víctimas que se han atrevido a dar el paso del perdón. A María Lucrecia le asesinaron a su esposo y perdió una pierna por una mina, pero hoy, motivada por el Papa, fue capaz de perdonar. Se puede perdonar desde el fondo del corazón, porque si uno no da el perdón, tiene uno el corazón cerradito. El Coliseo de la capital del Meta fue el escenario de un emotivo y doloroso mensaje papal sobre la reconciliación y el perdón. El pontífice abrazó a las víctimas que le contaron sus experiencias y los invitó a dejar atrás el rencor y, como Jesús, perdonar a sus victimarios. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. Es hora de perdonar y así como la Madre Tierra perdona siempre, es momento también de buscar ese perdón y de perdonar de corazón. Después del histórico encuentro con las víctimas que dejó una profunda huella en el pontífice, abordamos de nuevo el avión hacia Bogotá. En medio del ambiente lleno de esperanza que se sentía en la comitiva papal, tuvimos la oportunidad de ver algunos de los regalos que recibió el pontífice. Su personal de seguridad, quienes son los primeros en salir del avión, llevaban cuidadosamente los detalles que le habían regalado, desde imágenes de Cristo hasta artesanías. Definitivamente esto es conmovedor ver a tantas personas. Se mencionó los paramilitares, las víctimas de la violencia, una señora que perdió a su esposo, también una pierna. El ver esto, ¿qué significado para ti como colombiano tiene? Es interesante, Alan, porque pues cuando yo estaba en Colombia, en mis comienzos de periodismo, tuve que ser testigo de toda esa guerra, de toda esa violencia. Y poder volver 24 años después ya como reportero desde Nueva York y ver esa esperanza en las personas, ver ese testimonio de que puedo perdonar, que puedo aprender a perdonar. Y el Papa diciendo, no tengan miedo, hay que perdonar. Por eso fue tan histórico este viaje, es que dejó una profunda huella. Yo creo que en Colombia se va a hablar de antes y después de la visita del Papa Francisco. Hubo un momento dado en que el Papa pues, se reúne con este jovencito, uno de los primeros en que lo saluda. Cuéntame ese momento en que decides entrevistar a este jovencito. Es interesante porque uno va llegando a cada sitio. Teníamos a Mateo, que era el coordinador de todo, que es como el policía que está detrás de uno. Aquí tenía. Entonces apenas va terminando una ceremonia, nos dicen ya hay que movernos porque hay que ir a tomar el bus. Yo le dije a Oel, con el criterio que siempre tenemos, ese niño que abrazó al papá hay que entrevistarlo, pero mire que la seguridad, vamos, un minuto. Y en un minuto corrimos, le dijimos, ya cuando estaba terminando la entrevista ya nos estaban moviendo. Pero así era intenso. Sí, exacto. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya regresar Medellín y Cartagena son las otras dos ciudades de Colombia que estuvo el Papa Francisco. También, señores,
Conocemos de la mano del camarógrafo Joel Alonso cómo ha sido su trabajo frente al Santo Padre.